¿Cómo les va? Buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy es la democracia. ¿Hasta dónde es viable una democracia plena en sociedades como las de América Latina, con fuertes crisis económicas, grandes desigualdades en la distribución de la riqueza y una gran parte de la población que no tiene satisfechas sus necesidades básicas? Antes que nada, me gustaría que vieran un informe que hemos preparado. Para la segunda mitad de la década del 70, los países de América del Sur, salvo Colombia y Venezuela, tenían gobiernos militares. Los procesos de transición democrática comenzaron en Ecuador, 1979, Perú, 1980 y Bolivia, 1982, siguiendo con la Argentina en 1983, Uruguay y Brasil en 1985 y por último, Chile y Paraguay en 1989. Sin embargo, la recuperación de las libertades políticas no vino acompañada de mejoras en la calidad de vida de la mayoría de los habitantes. Se inició la aplicación de planes de reformas neoliberales que fueron simultáneos a la caída de los salarios, el desajuste entre la capacidad productiva y la producción, elevados desequilibrios en las cuentas fiscales, aceleración de los procesos inflacionarios, crisis masivas de los sistemas financieros y colapso de la inversión. En la segunda mitad de los 80 y durante los 90, el contenido de los planes de reforma se basó en el ajuste estructural, apertura, privatizaciones, desregulación del sistema financiero, de los mercados de bienes y del régimen laboral. Esta modalidad figuraba muchas veces como condición para el apoyo externo, y aunque se admitía que generaría costos sociales, se suponía que estos serían transitorios. Tampoco se decía explícitamente si estos costos recaerían sobre la sociedad en su conjunto o afectarían a un grupo determinado, el más vulnerable. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el porcentaje de personas en hogares en situación de pobreza e indigencia en América Latina es el siguiente. En 1980, 34,7%. En 1990, 41%. En 1994, 37,5%. En 1997, 35,5%. En 1999, 35,3%. Sin ninguna pretensión de hacer un trabajo estadístico, hemos recogido algunas opiniones en la calle. Son simplemente testimonios que recogimos en Capital Federal y me gustaría que los escucharan. Y yo le doy mucha importancia a la democracia. Creo que no se respeta mucho. Que hay mucha gente que no lo valora, pero qué sé yo. Para mí es muy importante la democracia, porque para que una sociedad pueda crecer y en libertad es necesario que haya democracia. La democracia tiene sentido en cuanto la referencia a la palabra libertad, y la libertad para mí no tiene sentido si no hay igualdad. Yo mucha, porque lo pasamos tan mal con la dictadura, así que creo que habría que trabajar más para que esté. Mirá, yo te digo sinceramente la verdad, yo tengo 45 años. Y de los 45 años que, no sé si estaré mal, pero de los 45 años que vivo, la mejor época que lo viví fue cuando estaban los militares. Y de lo que está la democracia me quedé sin trabajo. Lo que tendría que tener más tendría que haber más en este país, más democracia. Piensan en ellos, nada más los que están arriba, y no quieren saber nada con los que están abajo, así como nosotros, ¿eh? La democracia es importante cuando el sistema es justo, pero lamentablemente en este momento no nos sirve la democracia. Ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. El doctor José Nun es investigador principal del CONICET y director del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Entre otros títulos es autor de Democracia, Gobierno del Pueblo o Gobierno de los Políticos, editado en el año 2000. El doctor Roberto Cortés Conde es profesor de Historia Económica en la Universidad de San Andrés y presidente de la Asociación Internacional de Historia Económica. Es autor, entre otros libros, de Auge y Declinación de la Economía Argentina, publicado en 1998. El licenciado Eduardo Gruner es sociólogo,
profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de Antropología del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. La doctora Laura Pautasi es investigadora en políticas sociales y trabaja en el CIEP, Centro de Investigaciones de Estado y Políticas Públicas. Y Carlos Strasser es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Berkeley, investigador principal del CONICET y director académico de Flaxo. Entre otros títulos es autor de Democracia y Desigualdad, publicado en 2001. Vamos al corte y empezamos el debate. Nos apasionamos porque nos interesa el país por venir. La ilusión de que íbamos al primer mundo de un solo viaje, y perdón Orlando, pero con el aplauso de muchos economistas, se estaba diciendo un disparate a la nación. Miércoles, 21 horas, con la conducción de Rosario Lufrano. Hay un famoso dicho que dice que los países o los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, que hoy fue corregido, o se ha corregido últimamente diciendo que tienen los gobiernos que se les parecen. Por venir, en Canal 7 Argentina. Yo creo que lo genial hoy en la Argentina, no creo que haya ningún genio, pero lo genial en la Argentina sería la posibilidad de recuperar el futuro. Cruce los dedos y viva los sensacionales sorteos de la Lotería Nacional en directo por Canal 7 Argentina. Todos los miércoles a las 22:30 y domingos a las 22, el sorteo del loto tradicional, el desquite, la yapa y el sale o sale. Y los sábados a las 20:50 con los tickets no ganadores de la quiniela. En directo para todo el país por Canal 7 Argentina. Este sábado, la historia confidencial del Che Guevara. Un guerrillero, un libertario, un bohemio, aventurero. Fue un violento que ejecutó personalmente a los que él pensaba que eran traidores en la sierra, que ejecutó después a los opositores a Batista cuando toman el poder. Discutido, venerado, emblemático. Con Mario Pacho O'Donnell, José Ignacio García Hamilton, Daniel De Santis, Felipe Piña y Hugo Gambini. Porque lo que pueden encontrar de bueno en el Che Guevara es la honestidad, la transparencia y la decisión. Este sábado a las 20, Historia Confidencial, por Canal 7 Argentina. Este sábado a la medianoche te vas a sorprender con los mejores cortos del mundo. Cortos ISAT. Sábado, medianoche, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7 y no sos el único. Nos estamos viendo. La democracia con ajuste, ¿es viable? Vamos al primer testimonio. Es factible si se pone empeño en crear las condiciones que la hagan posible. Esto es, si se construye una ciudadanía que tenga condiciones mínimas de supervivencia y por lo tanto de autonomía para decidir, para elegir, sin estar coercionada por el hambre, por el clientelismo, por la sumisión a punteros, por la desesperación, por el desencanto mismo. Si no ocurre todo esto, la democracia representativa se vuelve un régimen político que funciona para una minoría. Y esto acentúa, por supuesto, el desencanto de las grandes mayorías en la medida en que no son satisfechas sus necesidades ni sus demandas. Teóricos europeos suelen decir que con más de un 5% de excluidos una democracia no puede funcionar. En América Latina los niveles de exclusión según los países van hasta el 50, el 60, el 80% de la población. Entonces, depende de los valores básicos que sostenga la sociedad de la que se trate, el nivel de desigualdad que resulte tolerable.
no se puede decidir a priori. Desde mi punto de vista, el 5% o el 10% sería más que suficiente. Pero evidentemente en la Argentina de hoy, con 14 millones de gente que está por debajo de la línea de la pobreza o apenas por encima de la línea de la pobreza, tenemos unos niveles de exclusión que nadie hubiera imaginado soportables hace 20 o 30 años atrás. El testimonio que vamos a escuchar ahora está más basado en un planteo político que económico. Si uno dice, ¿es posible la democracia en un clima de empobrecimiento económico y de grandes dudas y discrepancias? Yo lo que diría es que la cuestión es al revés. Yo creo que la crisis económica en la Argentina es resultado, más que de un problema económico, un problema político, que es un problema de falta de consenso acerca de a quiénes les corresponden ciertos beneficios de las políticas públicas y quién tiene que pagar por eso, es decir, quién tiene que pagar por el Estado, quién tiene que pagar por las deudas que se han contraído. Y esto tiene que ver con una larga historia de la Argentina. Los países que han tenido regímenes democráticos, regímenes estables, son aquellos donde la gente participa en la votación y en la aprobación de impuestos y se siente dispuesto a pagarlos porque hay muy gran consenso acerca del beneficio que tiene esto. En Argentina, por ahora, eso no hay una idea clara. Y efectivamente eso afecta el régimen político, que es el régimen democrático, pero no tiene que ver con el problema de la pobreza. El hecho es, como en otros lados, cuando la gente se encuentra con menos empleo, se encuentra con mayores dificultades, se encuentra con una enorme inseguridad, la gente empieza a descreer en el sistema. Y lo que ocurre acá es una cosa que existe a lo largo de la historia. Hay dos valores en la vida de los hombres. Uno es la libertad y el otro es la seguridad. ¿Hasta qué punto la gente está dispuesta a sacrificar la libertad por seguridad? Pero yo creo que no hay una contradicción entre el hecho de que exista un sistema democrático y que una situación de crisis económica vaya a llevar a la crisis del sistema democrático. Lo que creo, en cambio, es que un sistema realmente democrático ayudaría a lograr un consenso suficiente para solucionar una crisis económica. Y eso es lo que está faltando. Esto parece un poco el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué está antes, la crisis política o la crisis económica? ¿Qué dice, doctor Strasser? Bueno, voy a disentir con mi amigo Roberto y estoy más de acuerdo con lo que quedó grabado de Pepe Nun. Pienso que no, que vos estás haciendo relación, Roberto, con el grado de consenso en una sociedad y, en definitiva, lo que estás planteando es cómo juega el factor tiempo a propósito del apoyo que tiene un régimen democrático por parte de su población. Y ese apoyo, según lo midas en distintos plazos sobre el tiempo, seguramente va a ser menor, como es el caso que está ocurriendo en Argentina, en cuanto a las condiciones sociales generales van haciéndose sentir tan negativamente como hoy es el caso en la mayor parte de los sectores de la sociedad argentina. ¿Qué dice, doctor Cortefón? No, bueno, yo creo que lo que yo planteo ahí es que lo que lleva a la crisis es un problema de legitimidad. Es decir, que la gente lo que discute en este momento y lo que ha discutido durante todos los años de la inflación en Argentina, en definitiva ahora no existe el velo monetario que existió entonces, es a quién le corresponde pagar todos los platos rotos de esta situación. Y eso produce una confrontación muy, muy grande. Es nada más ni nada menos lo que pasaba en Alemania, en la Alemania de Weimar. La Alemania de Weimar tenía poderosos grupos de distintas orientaciones políticas que discutían entre ellos
quién era el que tenía que pagar las reparaciones de La guerra. verdad que asusta lo que dice, porque si pensamos cómo terminó la Alemania Bueno, de por Weimar. eso no, pero es que el problema yo creo que es uno de los problemas es la pobreza. No pagar. No la pagaron. No, yo sé, pero de todos modos fue el tema central. Uno de los problemas es la pobreza. Pero otro tema es qué es lo que ha producido las crisis en los sistemas democráticos. En general, las crisis en los sistemas democráticos vienen por una enorme falta de consenso entre la población, que se acentúa cuando hay enfrentamientos de este tipo de naturaleza económica, donde distintos sectores sienten mucho, pero no es necesariamente el problema de exclusión. Ha habido exclusiones por tiempos y los sistemas han ido funcionando razonablemente bien con mayor o menor participación. Pero lo que ha llevado en América Latina, aparte de Europa, a la crisis de los sistemas democráticos ha sido otra cosa, ha sido los grandes disensos que ha habido respecto a la distribución del ingreso, ¿no es verdad?, al papel del Estado, y especialmente cuando ha habido grandes cambios sociales donde algunos sectores, que no eran los más pobres precisamente, estaban opuestos a cualquier cambio que se realizara. Eso fue Goulart el 74, fue Chile, fue todas las situaciones de crisis en los sistemas democráticos. Hay varias personas que quieren contestarle, me tengo que ir al primer corte. Espérenme. No, déjeme dejar algo picando a mí, porque hay un tema que para seguir adelante me parece básico. Usted dice en un momento, en la Argentina no hay subdesarrollo. ¿No hay subdesarrollo? ¿Están todos de acuerdo? Yo no dije eso, yo no dije no hay Lo tenemos grabado por algún lado. ¿Sí? No dije eso, no. Lo pasamos, ¿quiere? A ver, no, a lo mejor lo dije a ver el contexto. En la Argentina, evidentemente, además, no es un país subdesarrollado, ¿no es verdad? Hay, por supuesto, áreas de pobreza muy grandes. Hay áreas de pobreza en Estados Unidos y había mucho más, se da cuenta que había sistemas estables, así que no, lo que yo sostengo es que no hay una relación entre la crisis del sistema político y el hecho de una exclusión, por lo menos en la experiencia histórica de América Latina, en la experiencia histórica, no ve la lo que he visto en la Europa de la preguerra. Bueno, le cuento que todo el mundo le quiere contestar, así que nos tenemos que ir al corte y seguimos. Que sentís que el deporte corre por tus venas. Vos, que sentís la pasión de todas las disciplinas. Vos, que buscas la adrenalina del deporte. Ahora tenés una nueva fórmula para vivir todo el deporte desde tu casa. D7, lunes a viernes, 20 horas. Canal 7 Argentina. Página 12 presenta Víctor Heredia en vivo. Una colección de 3 CDs con versiones inéditas de sus mejores canciones. Víctor Heredia, desde este domingo, opcional con Página 12. Viva el Festival Nacional Valle del Sol en Canal 7. 2 noches espectaculares con lo mejor de nuestra música y nuestra tradición. Este sábado y domingo a las 22, desde Merlo San Luis, con la actuación de la Chacarerata santiagueña, los Tequis y nuestros mejores creadores populares en un show inolvidable. Viva este sábado a las 22 desde Merlo, la primera gran noche del Festival Nacional Valle del Sol, en Canal 7 Argentina. Este jueves, en Hora Infinito. Un poeta y pintor conocido como el Nostradamus argentino realizó increíbles vaticinios que se cumplieron rigurosamente. Benjamín Solari Parravicini. El misterio de sus inquietantes revelaciones en una impactante producción original realizada
por la señal Infinito. Jueves, 21 horas, por Canal 7. Hora Infinito. El refugio de la cultura. María Martoccia y Javiera Gutiérrez presentan el libro Cuerpos frágiles, memorias prodigiosas. Y hay un origen que no sabemos cuál es. Incluso decimos que el origen por ahí está antes de ellas mismas, ¿no? Está en una familia, en un momento de nacimiento, en una situación dada en la infancia o en la adolescencia. Una mesa con prestigiosos columnistas para hablar de música, poesía, artes plásticas y teatro. Todo lo que está sucediendo me convulsiona tanto que todavía no está metabolizado de tal manera como para que yo lo pueda expresar. El refugio de la cultura, con Osvaldo Quiroga. Este sábado a las 19 por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Eduardo Brunner, que hace rato que quiere hablar. Me parece que todos hace rato que quieren hablar, pero bueno, te agradezco que me des la palabra. Bueno, para empezar, por supuesto que estoy plenamente de acuerdo que la crisis de la democracia, si es que es eso lo que estamos viviendo, hay un problema de legitimidad. Me parece que el problema, la cuestión de fondo es definir qué es la legitimidad, qué es lo que le da legitimidad a un sistema político, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XIX, Tocqueville, por ejemplo, decía que la democracia no es solamente un régimen de gobierno, no es solamente un régimen político, sino que es también un estilo y una estructura de sociedad, una lógica de lo social, del funcionamiento de lo social. Y a mí me parece, digamos, como régimen político, la democracia es una serie de procedimientos, de procedimientos legales, constitucionalmente establecidos, lo que fuese. Y como lógica de lo social es equidad, es igualdad, es distribución equitativa de la riqueza y es sobre todo participación política activa de los ciudadanos. No solamente con el voto, diría yo, sino en la definición misma de los problemas, de las agendas políticas, de las cuestiones a debatir y de la generación de respuestas para los propios problemas. Eduardo, estás diciendo más o menos lo mismo que dice José Nun cuando habla de las precondiciones sociales de la libertad. Ese es el término que usa las José. precondiciones. Claro. Porque digamos, si mantenemos separadas esos dos componentes, que son uno solo en realidad, me parece que no se entiende la cuestión, porque podríamos, ya que se mencionó el tema, uno podría decir que el nazismo, desde el punto de vista del procedimiento legal, fue un régimen democrático, por lo menos en sus orígenes, ¿no es cierto? Fue producto de elecciones, libremente en las condiciones de la época y según la constitución vigente de la época. Sería un absurdo decir eso, ¿no? Decía que la democracia es, que el bolcheviquismo y el fascismo son claramente antiliberales, pero no necesariamente antidemocráticos, ¿no? Haciendo la separación entre lo democrático y lo liberal, ¿no? Laura. Sí, no, un poco siguiendo la línea tanto de lo que opinaba José como Eduardo, creo que claramente la pregunta es, yo creo que siempre hay una decisión política, y la pregunta es, y teniendo un poco el título que precede este programa, es el ajuste, es un poco la idea, bueno, ¿cómo hubo tal tolerancia en un sistema democrático a este ajuste? Cuando supuestamente, tomando lo que decía Eduardo, un sistema, digamos, hay una decisión política que sea un sistema, redistributivo, que haya un eje, un énfasis en lo social. Si volvemos al ejemplo de los países europeos, la Europa de posguerra, la Alemania devastada, hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para generar un estado de bienestar tipo socialdemócrata como el que hoy existe. Entonces, en esto no podemos dejar de lado la decisión política en términos de un desarrollo. Y claramente creo que hay también una pregunta muy fuerte en el caso argentino de estos años, es que tenemos ante esta disociación entre igualdad de iure y desigualdad de facto, claramente. Hubo una reforma constitucional en el 94 mientras se desmantelaron todas las instituciones de seguridad social.
no existe más salud pública, la educación pública está a riesgo de perderse, digamos, con serio los problemas que hoy estamos viviendo. Entonces hay un aumento de derechos sociales y un desmantelamiento de las instituciones redistribuidoras de esto. Mira, sobre esto que estás diciendo, Laura, yo leí en un reportaje, doctor Strasser, que usted decía que la desigualdad se ha esparcido de modo rampante en simultaneidad con la consolidación del Estado de Derecho. Es una oscura paradoja, más igualdad política, menos igualdad social. ¿Realmente cree que hay una relación? Porque es tremendo, ¿no es cierto? ¿No hubiera pasado lo mismo con las dictaduras de los 70 en América Latina? Eso parece una paradoja, ¿no? Yo traté de explicar lo que es, o más bien parece una paradoja, pero en el fondo no lo sería, según mi tesis, de esto de que a mayor democracia, como la que hemos tenido los últimos casi 20 años, sin embargo ha crecido tanto la desigualdad. Pero hago conexión con algo que estuvo sobre la mesa, aunque falta la mesa, pero sobre esta conversación. A propósito de democracia, a la Tocqueville, democracia como régimen, condiciones de posibilidad, etc. Desde mi punto de vista, la democracia es, por lo menos ha sido hasta acá en la historia, y lo será por bastante tiempo previsiblemente, sobre todo, y en particular desde el punto de vista de la ciencia política, un régimen de gobierno del Estado, un régimen político, cuya existencia o grado de existencia depende entonces de que estén cumplidas o se vayan cumpliendo ciertas condiciones de posibilidad, como se llama en la jerga, condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, etc. Esto es lo básico. Ahora, si es un régimen de gobierno del Estado, es parte de algo mayor, de una sociedad, de un Estado. Es decir, está inscripto en algo mayor, una sociedad. Dice que es un régimen mixto usted. Una sociedad política o una sociedad civil, que lo atraviesan, lo permean, lo tiñen, le dan cierto tono. Esto depende fundamentalmente entonces de la sociedad y el Estado. Y si la sociedad y el Estado tienen ciertas características, esas características se trasladan a la democracia como régimen. Entre otras cosas, resulta, como usted me está recordando que he dicho en algún lado, en un régimen mixto, porque está compuesto de, en verdad, varios regímenes, no solamente, ni quizá principalmente a veces el democrático, también la burocracia en el sentido como régimen de Weber, la tecnocracia que hoy conocemos más que de sobra, la partidocracia, mala palabra en alguna época porque fue acuñada por gente que hacía la crítica del parlamentarismo hace los proto y prefascistas, cuando no fascistas, el corporativismo, neo, antiguo, como quiera que sea, una mezcla de regímenes, ¿no? Conteste, doctor. Cortés Conde, a mí me parece que acá hay mucha gente que piensa igual y usted solito... Diga. No estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. No, que pensemos todos igual. Tal vez no te voy a permitir. Dándole... Habla José, vamos al corte y después lo escucho. Sí, José. ¿Hablo entonces? Un poquito, Sí. poquito. Poquito no puedo. Bueno, no, yo quería hacer un par de referencias empíricas y después un par de referencias teóricas. Sí. La referencia empírica me parece muy importante porque ustedes hicieron una muestra, digamos, no justificada. Tomaron gente de la calle. Totalmente. Ahora, los datos existen. Latino Barómetro es una empresa que desde hace varios años hace encuestas anuales en 17 países de América Latina, incluida la Argentina. Si uno compara los datos de 1995 con los datos de 2001, la diferencia es impresionante. Ha bajado el apoyo a la democracia, es decir, la gente que cree que es el mejor régimen político de gobierno. En la Argentina. En toda América Latina. En toda América Latina, menos de una persona de cada dos considera que la democracia es el mejor régimen político de gobierno. En el caso de la Argentina, es peor. Yo discrepo con Roberto sobre el tema del consenso, porque cuando se reinstala la democracia en Argentina, el 90% de la gente estaba a favor de la democracia. Hoy en día esa cifra es inferior a la mitad.
Pero no es solamente preocupante eso, sino que si se suman los que consideran preferible un régimen autoritario y aquellos a quienes les resulta indiferente que el régimen sea democrático o autoritario, estamos ya superando en la Argentina el 42% y en América Latina una cifra similar. A esto se le suma que hoy en día solamente 1 de cada 4 latinoamericanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Bueno, me parece que son rasgos, datos extremadamente preocupantes y que invitan a un razonamiento contrafáctico, ¿no es cierto?, de qué podría pasar si las cosas no se hubieran hecho como se hicieron y al revés, qué puede ocurrir si las cosas siguen como se están haciendo. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de la democracia. Entonces vamos a ver en qué se ha fallado en estos años para que estos sean los índices, ¿no? Ya volvemos. Historias de amor. Estoy enamorada de vos. De verdad, y no sé si quiero enamorarme de vos. No quieras, mi amor. Tenés que buscarte a alguien de tu edad. Historias de muerte. Y vos a mí me podés dar una mano tremenda. Podés matar a mi mujer. Este lunes a las 10 de la noche, Historias de pasión. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía bosta ni gallina. La academia era el sol de Argentina. Un cortado. Historias de café. Por Canal 7 Argentina. Piénselo bien. Yo levanto el teléfono, hago 2 llamados y usted vuelve a la cárcel. Y hago esos 2 llamados y usted sale del país tranquilamente y de usted no se acuerda más nadie. Los hechos que conmovieron a la humanidad. Los sucesos y personalidades que hicieron y hacen historia. Los documentales de la BBC. Imágenes inéditas y testimonios exclusivos en reveladoras producciones realizadas por la BBC de Londres. Martes, 21 horas, por Canal 7 Argentina. Siempre así actualidad. Siempre así buena onda. Siempre así calidad de vida. Siempre así, tu revista de todos los días con María Belén Aramburu. De lunes a viernes a las 13 por Canal 7 Argentina. Tu butaca para saber todo sobre cine nacional está en las mejores salas. Domingo 18 horas con Gabriela Radice por Canal 7. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. José Nun hablaba al finalizar el otro bloque de algunos estudios. Yo tengo esta encuesta que salió en los diarios de Gallup no hace mucho,
que dice, el 62% de la gente dijo que el presidente de la Rúa debe finalizar su mandato. Yo leí sobre esto una nota de Rosendo Fraga que lo interpretaba como un apoyo a las instituciones muy fuerte y lo veía como un síntoma optimista. Esto también pasa, ¿no? Me mira con un descreimiento, ¿no? ¿Qué dice, doctor? Bueno, yo creo que hay que aclarar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que el hecho de que haya una cantidad enorme de población excluida, de que exista pobreza, es un hecho que ética y socialmente es pésimo y hay una responsabilidad en el Estado, en toda la sociedad respecto a esto. Esto no quiere decir que yo vea unas relaciones causales entre un problema y el otro, por lo menos desde el punto de vista de lo que fue la experiencia histórica de las crisis de los sistemas democráticos en el siglo XX. Lo que yo estoy hablando, porque no voy a definir en términos precisos, ahora, esto es un sistema democrático y solo si en este caso sea el sistema democrático, sino lo que comúnmente uno ha visto que son sistemas democráticos en el siglo XX, teniendo en cuenta que la democracia además es imperfecta. Partamos de la base de que ninguna de las cosas que se pueden poner respecto a la democracia se van a conseguir siempre. Algunos sistemas serán más democráticos y otros serán menos democráticos. La representatividad popular no necesariamente es democrática cuando después termina, como en el caso del nazismo, con un sistema político y económico que se basa en la enorme represión y que gana estabilidad, que no tuvo la República de Weimar, deshaciendo un montón de cosas. Entonces, pero justamente eso demuestra que la sola representatividad no es, pero tampoco es el conjunto de condiciones que uno buscaría, ¿no es verdad?, en un sistema democrático, porque en realidad eso no se ha... Yo diría, por ejemplo, que los problemas de desempleo, los problemas de la tremenda crisis del 30, se producen en Estados Unidos y no se produce el fenómeno que se produce en Alemania. Están en la literatura, ¿no es verdad?, todo el problema del hambre en los sectores agrícolas, la gente desplazada, todos los problemas que tenemos, los Viñas de Ira, Steinbeck, toda una serie de cosas. Y el problema alemán, que era un problema económico, era más para mí un problema que tiene que ver en un grave conflicto que existía en la sociedad alemana y que se viene a resolver recién después de la guerra. Se viene a resolver después de la guerra, pero se viene a resolver después de la guerra porque se dan condiciones muy especiales, ¿no es verdad?, que tienen que ver con la forma en que termina la guerra y segundo, con la Guerra Fría. Alemania nunca hubiera logrado el gran consenso si no hubiera sido que Estados Unidos cambia su posición y Alemania es el frente más importante respecto a la Unión Soviética. ¿Por qué los sindicatos alemanes, a diferencia de los ingleses, consienten y se ponen de acuerdo con los empresarios? Porque tenían el problema de la enorme migración de la gente de las exfronteras, de la gente de Alemania del Este, y tenían un alto empleo que disciplinaba mucho la situación social. Lo que se da en problemas de crisis de legitimidad y crisis políticas que amenazan la democracia es cuando uno entiende que en este proceso de representatividad uno no está representado, que el proceso político no tiene nada que ver con las cosas que uno está pasando. Y eso está en sociedades en donde hay divergencias muy grandes. Y lo que yo sostengo que en el caso argentino, las divergencias que existen en la sociedad argentina son de más larga data, vienen de lejos. Esta es una sociedad que estuvo en conflictos muy grandes. La inflación, como decía Hirschman, fue una válvula de escape en otros momentos a esos conflictos. Y lo que ahora tenemos es un chaleco de fuerza, que es el fenómeno del ajuste, donde no tenemos esa salida que tuvimos en otro momento, que fue recurrente y terminó en la hiperinflación, y donde la gente que pensaba que el sistema democrático del 83 le iba a dar una serie de ventajas, se encontró con que pasado la primera euforia, que en vez de financiarse por emisión como se hacía antes, se emitió con deuda, ahora tienen que pagar los platos rotos. Es la misma clase media alemana que de golpe le quitan sus ahorros y dice, ¿quién quiere pagar? Y lo que estamos viendo es que en la sociedad argentina hay divergencias muy grandes acerca de a quién le corresponde pagar por esto. Por supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo que la crisis no es solo económica en la Argentina. Parece que es lo más claro de todo, lo más claro de todo. Quien los paga se ve quién los paga. Absolutamente claro.
Esa es una pelea todavía. Vos mencionaste los distintos efectos en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo, de la crisis del 30. En un caso llegamos al nazismo, en el otro, sin embargo, llegamos a Roosevelt, que sería de lo mejor que hubo en Estados Unidos. Esto quiere decir que intervienen otros factores más, aparte de la discusión acerca de quién paga los platos rotos, que en algunos casos está tan clara como acá. En el caso de la Argentina, y esto se vincula con la estadística, sí, que recién nos leyó Cristina de Gallup, sí, de que la gente en el 60 y tantos % quiere que a pesar de todos de las Rúas termine su mandato, lo quiere porque intervienen otros factores tales como la memoria que hay en la Argentina de lo que es el sistema contrario, una memoria todavía muy viva de la dictadura tan cruda y cruel que sufrió el país. O sea, intervienen otros factores. La democracia depende de otros factores. La vigencia, existencia, grado de existencia y características de la democracia dependen de una serie de factores. A propósito de lo que había dicho al principio Pepe, en la Argentina lo que está pasando es que los factores de los cuales depende el grado de existencia y el tipo de existencia de la democracia en la Argentina están empeorando a todas vistas. Y nos van a llevar, cuando esta memoria vaya aflojando, que a la larga en algún momento va a aflojar, si las cosas siguen como están ahora, no va a alcanzar, nos van a llevar a una regresión como la que también se señaló recién, en el sentido de que la mayoría de la población hoy está casi descreyendo del régimen democrático. José Nun dice en un momento en su libro Democracia que los defectos de la democracia, a su criterio, no se curan con más democracia, sino experimentando con nuevas formas de la democracia. O sea, está en contra de copiar el modelo democrático del primer mundo y dice que nosotros tenemos que generar otro sistema democrático. Claro. Explícalo vos, lo vas a explicar mejor. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que evitar confusiones. En 1933, cuando Roosevelt abandona el patrón oro, se dice lo mismo que se está diciendo acá para el caso de que se abandone la convertibilidad. El secretario de Hacienda de Estados Unidos dijo, es el fin de la civilización occidental. Y si Estados Unidos hubiera continuado con la política de Hoover, Estados Unidos hubiera desembocado en algo que no sé si hubiera sido el nazismo, pero algo parecido. Que la calidad democrática en Estados Unidos fue bajísima durante la década del 30, a mí no me cabe ninguna duda. Y que esa calidad se recupera después con la gran prosperidad de la guerra que beneficia a Estados Unidos y con la distribución. Y por eso los americanos... claro, y por eso los americanos dicen, nuestra democracia es una democracia social mucho más que una democracia política, ¿no? Ahora, yo quiero dar un ejemplo... Se lo contó Tocqueville eso, ¿eh? Eso se lo contó Tocqueville, pero vos sabés que hay un teórico ignorado por su carácter de gran político que a mí realmente me impresiona cuando lo leo, que es Abraham Lincoln. Sí. Porque cuando es y lo cito porque tiene una actualidad terrible para la Argentina de hoy y para América Latina en general, los secesionistas americanos, es decir, los esclavistas americanos, no eran tontos, tenían sus argumentos. Uno de los principales argumentos era, vean cómo viven los asalariados del norte, están muertos de hambre y además nadie los protege, porque cuando se quedan sin trabajo, se quedan en la calle. En cambio, nuestros esclavos son paternalísticamente atendidos por nosotros, entre otras cosas porque son una inversión. Y entonces los tenemos que cuidar desde que nacen hasta que se mueren. Una especie de suecos a van la letra. Lincoln tiene que responder a esto. ¿Cómo contesta Lincoln? Y a mí me parece que la respuesta de Lincoln hay que pensarla muy bien. Lincoln dice, estos señores lo que están diciendo es que hay dos tipos de trabajadores. Unos son trabajadores que se alquilan y a los que se hacen trabajar por su propio consentimiento. Y otros son trabajadores que se compran y se hacen trabajar sin su consentimiento. Pero en los dos casos parten del supuesto de que tiene que haber un estrato, él lo llama una viga inferior de la sociedad, que siempre sea así. Y no se da cuenta, dice Lincoln, que la gran diferencia es que el trabajador asalariado puede convertirse en patrón.
Y este es el secreto de la democracia, la movilidad posible. Claro. ¿Puede? Justamente porque hoy no puede, porque hoy se acaba esa idea. Y cuando comienza la sociología americana, los primeros sociólogos dicen, por favor, manejémonos con cuidado porque estamos viendo eso es lo que habría que ver. no está la idea de la tan así movilidad cosa, ¿eh? social, del ascenso social, es intrínseca a la democracia. Esa es la pregunta. Me voy al corte porque me están haciendo unas señas desesperadas. Ya volvemos. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. Alejandro Urdapilleta, cara a cara con vos. La solemnidad. Es un error de parte de los que hacen la obra en plantearse esas funciones como, o esas obras como en otro tono más solemne. Es decir, termina siendo un teatro muerto. Y las revelaciones. En las clases de teatro. Yo ahí, haciendo expresión corporal o haciendo improvisaciones, me empecé a dar cuenta de que eso era... Había muchísimo ahí que yo tenía que ver con eso. Entró Emma con Carlos Ares. Este lunes a las 21, Alejandro Urdapilleta en Canal 7 Argentina. Lo mejor de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 está en Canal 7. Este domingo a las 12, un resumen de las actividades deportivas más importantes de los Juegos. Triunfos, récords y medallas para un mediodía a todo deporte. Conducción, Gustavo Kopner. Domingo, 12 horas, por Canal 7 Argentina. Música nacional. Domingos, 14 horas. Sin estribos. Con María Adela Raíces. Por Canal 7 Argentina. De lunes a viernes a las 19, Noticiero 7, para que usted sepa al instante todo lo que pasa en el país y en el mundo. Con Lana Montalbán, Franco Salomone y un equipo de profesionales en la primera línea de la información. Noticiero 7, de lunes a viernes a las 19, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Me contestan esto que preguntaba recién. ¿Es intrínseca a la democracia la idea del ascenso social, del progreso, la idea de progreso? Es una promesa intrínseca, por lo menos desde la Revolución Francesa, que nunca históricamente se ha visto plenamente satisfecha, por supuesto. Y yo... Bueno, pero ha habido épocas, digamos, donde se satisfizo Pero por más supuesto, que hay nunca. épocas, la historia no es lineal y hay avances y retrocesos y todo eso. El problema es calificar histórica. Yo quería decir esto, si tengo 2 minutos para decirlo. Primero,
La democracia no puede ser un concepto abstracto y sustraído a los avatares de la historia, ¿verdad? Tiene que ser calificada histórica, social, culturalmente, lo que se quiera decir. Porque si no, no se entiende cómo se puede verificar que incluso en términos puramente formales, la democracia nunca ha funcionado plenamente en la historia. Si uno recuerda que en un país como Estados Unidos, los negros no votaron hasta la década de 1960, que en un país como Suiza, las mujeres no votaron hasta 1971, entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si hay que calificarla históricamente, yo tomaría... Hay una cosa muy interesante que dijo Laura, ¿no? Cuando ella se refirió a esta disociación entre la democracia de iure y la democracia de facto, ¿no? Que yo radicalizaría incluso un poco esa posición, diría, en ciertas circunstancias históricas, y esto se ha repetido muy a menudo en la historia moderna occidental, la democracia de iure ha servido incluso como coartada de la desigualdad de facto. Entonces, es en los grandes momentos de crisis cuando esta coartada empieza a no funcionar más y se produce todo esto que estamos diciendo acá, ¿verdad? Yo les quería retomar... Resulta absolutamente evidente ahora. Quisiera tomar un poco esto y creo que lo que a mí me parece preocupante, primero que diciendo que no son los dos valores supremos, la libertad y la seguridad, creo que pasa por ahí. Y tomando un poco lo que decía Strasser de la sociedad civil, ¿qué sociedad civil estamos construyendo hoy, aportando a esta democracia, en tanto no tenemos ejercicio de ciudadanía plena, por esta disociación que hay, pero además porque tenemos una gran parte que son los excluidos, que lo único que tienen, no tienen más. Antes teníamos un derecho a un sistema de salud, y en esto pongo mucho énfasis, teníamos ejercicio de un derecho social. Ahora hay un programa focalizado. Entonces pasan a ser una nueva categoría que son beneficiarios de un plan trabajar, de un plan de madres para proveer leche, lo que fuera, digamos. Entonces en la sociedad civil lo que tenemos, no tenemos, de hecho no hay igualdad, tampoco hay ejercicio de autonomía y un poco este juego que hace Zen entre la posibilidad de ser y de hacer dentro de un sistema dado. Digo, esto creo que es lo que está más limitado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio real de la libertad hoy? ¿No? Un poco siguiendo esta... Para darte una respuesta histórica que me parece que vale la pena que después Roberto comente. En septiembre de 1955, en Milán, lo que en aquella época eran considerados pensadores de centro y de derecha, encabezados por Raymond Aron, Seymour Lipset, Reinhard Bendix y varios otros, convocaron a un gran congreso, centenares de intelectuales. Se discutía el futuro de la libertad en Occidente. El consenso a que se llega en el documento final dice: la libertad está asegurada en Occidente porque se asienta sobre 4 pilares. Y yo quisiera que esto se registre muy bien para mostrar los años que han pasado desde 1955 hasta hoy. Y esto dicho por pensadores de centro y de derecha. Primer pilar, la economía mixta, que es el mayor hallazgo de la economía en el siglo XX, según estos pensadores. Segundo pilar, el estado de bienestar. Tercer pilar, la prosperidad económica. Y cuarto pilar, la democracia representativa. Con estas 4 cosas, la libertad queda asegurada. Y es por eso que todos los países van a tratar de converger hasta estas 4 cosas, y por eso se van a acabar las ideologías, aunque no las utopías. Eso decían los... Quiero señalar una cosa. Me parece muy importante lo que usted decía respecto a la posibilidad de movilidad que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, etcétera. Pero hay que señalar que el mundo americano, pues digo, el del continente americano, ha sido mucho más abierto que el europeo, donde en general la situación ha sido de movilidades mucho más difíciles, más cerradas, sociedades más cerradas. Así que dentro de esta idea de la democracia igualitaria es mucho más americana de lo que puede ser europeo. Pero volviendo a lo que decía, quiero decir 2 cosas respecto a lo que decía Pepe. Uno era respecto a Roosevelt. Lo que pasa en Estados Unidos, la crisis empieza el 29 y en realidad hasta el 34, el 35 termina y realmente se arregla
con la gran producción Con para la guerra. producción, Con la Charlie, producción, eso es lo que pero quería para la decir. guerra, ojo. Nadie sabe, porque no, volvió la crisis del 37 y nadie sabe si era una solución. Vino la guerra. La guerra es uno de los temas que pone de acuerdo muchísimo después a la gente. Pero lo que yo digo es que la sociedad norteamericana tenía un marco institucional mucho más sólido que el de la sociedad alemana para resolver esos conflictos. Eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces, yo creo que pongo al revés la cuestión. Es las sociedades donde la democracia está más consolidada, donde las instituciones son más fuertes, donde estos problemas se pueden ir resolviendo, donde puede darse precisamente esas oportunidades. Sobre todo, además, si los sistemas políticos, y yo voy ahora a la parte de los platos rotos, llegan en que las decisiones de las personas que le van a costar sobre salud, sobre seguridad, sobre educación, etcétera, están en un ámbito en el cual ellos tomen decisiones y tengan más que ver. En el sistema norteamericano, las decisiones se toman, esas decisiones importantes, son los ámbitos locales. Nosotros tenemos un sistema político totalmente alejado de lo que nos pasa en la realidad de todos los días. Y yo creo que eso hace a la crisis, lo que yo llamaba la crisis de legitimidad que estamos viendo, que me parece que es un problema serio. Es Y lo lo que le último, decía al principio un poco, el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Claro, Sí, una cosa representación también. Esto Claro, pero ameritaría, perdóname, una conclusión que me parece que hay que tener, que es dolorosa, pero que hay que tener el coraje de discutir. Porque la conclusión sería algo que permitiría discutir esta referencia que hizo Pepe hace un rato. No me refiero a lo que vos dijiste, sino a tu referencia a esta encuesta que opone la democracia al autoritarismo. Y yo digo, en ciertas circunstancias históricas, precisas y concretas, no necesariamente hay una oposición. La democracia de jure es perfectamente posible de convivir con el autoritarismo de facto. Quiero decir, en nuestros países periféricos, dependientes o como se los quiera llamar, esto es una situación recurrente. Y esto es simplemente porque fetichizamos la democracia haciéndolo una cuestión exclusivamente de jure. No, pero Laura, además cortito, quería, que cortito agregar un poco que en realidad no es el problema de la lejanía del sistema democrático, al menos en mi opinión. El problema es el clientelismo político, que permea desviando realmente la lógica de la representación. Creo que este es el gran problema de América Latina, el clientelismo político, ¿no? Yo quiero leer una frase de José Nun que me parece que nos da para otro día, otro programa, para un programa entero, ¿no es cierto? Cuando él hablaba de este modelo democrático. la economía del bienestar todavía, pero no tenemos tiempo. Hoy no hubo lugar para la economía del bienestar, no hubo lugar para tantas cosas, pero fíjense en esto. Cuando dice Nun que tenemos que crear una nueva democracia, dice, no puede existir una separación tajante entre política y economía, porque si no, los poderosos subordinan la política a sus intereses. O sea, el Estado debe intervenir en la economía porque la economía es el más político de todos los asuntos. Ya Cortés Conde, ya todo el mundo quiere hablar, pero se acabó el programa. Otro día, si Dios quiere, la retomamos. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. No le voy a responder a